Día, profe. Si alguno puede poner en el grupo que sí, que por Webex es la clase, por favor. Bueno, hoy vamos a terminar la unidad número 2, ¿sí? Vamos a ver integrales dobles que han empezado viendo con el profesor Gómez ahora vamos a ver sobre regiones llamadas no rectangulares, ¿sí? Las integrales dobles se presentan geométricamente el volumen de un cuerpo, de un sólido que está limitado superiormente por una superficie, que es la gráfica de una función de dos variables, ¿sí? E interiormente por una región de integración, o sea, por unas regiones que está en el plano XY, que debería ser como el límite inferior, como si fuera el piso, ¿sí? O la base, vamos a decir mejor, la base de ese sólido. Y bueno, y a través de integrales dobles, cuando cumple la función ciertas condiciones de continuidad, de no ser negativa, se presenta el volumen de ese cuerpo, o también llamado, ese cuerpo está en R3, o sea, en el espacio tridimensional, y está limitado superiormente, decía, por la gráfica de la superficie, la gráfica de la función, que es una superficie. Bueno, primero voy a compartir pantalla para iniciar así el desarrollo teórico y después vamos a ver unos ejercicios. Entonces empiezo por compartir. Como siempre, ustedes van a ir poniendo, poniendo la asistencia en el chat, después yo la copio, la pego para tener archivo de asistencia. Y después les paso por la plataforma o por el grupo de WhatsApp lo que vayamos haciendo hoy. En la clase pasada, una alumna ha grabado la clase. Bueno, vamos a solicitar a la misma que si puede lo haga ahora, ¿sí? Para ahorrarme un poquito de trabajo y de preocupación. Bueno, les decía que vamos a ver, ¿se ve, chicos, la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a ver integrales dobles sobre regiones no. Aquí tenemos la gráfica de una superficie, que está aquí en celeste, y D, que vendría a ser como el dominio, pero vendría a ser en este caso la región de integración. Como ven, la superficie está en R3, y esa superficie, que es la gráfica de una función, haría como de techo o límite superior de ese cuerpo. Y la base sería la región de integración, que es D. ¿Sí? Les decía que el problema geométrico que resuelve la integral doble es el cálculo de volumen de esa región, de ese cuerpo sobre esa región de integración. Tenemos, digamos, aquí un esquema en donde comparamos lo que es una integral simple y una integral doble.
En una integral simple o integral de una función de una variable, digamos, tenemos que la integramos sobre un intervalo de integración, que son los límites inferior y superior de la integral. Entonces planteamos una integral de A a B, o entre A y B, de una función f de x diferencial de x, donde f de x es la curva que está aquí, es la representación gráfica de la función f, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros integramos la función y lo que hallamos en ese caso, geométricamente hablando, es el área de la región que queda limitada inferiormente por el intervalo, que es lo que vendría a ser la región de integración en este caso, que es un intervalo en el eje X, ¿sí? Entonces es el área de una región limitada inferiormente por el intervalo AB, superiormente por la gráfica de la función y lateralmente por las rectas x igual a A y x igual a B, que serían que estarían dadas por los límites de la integral. Entonces, esto representa el área. Cuando nosotros calculamos una integral doble de una función de dos variables, tenemos una región de integración, o sea, se hace la integral doble sobre una región. Esa región es lo que tenemos aquí en el plano, eso es lo que haría de base del cuerpo, y tenemos una superficie que haría como de límite superior de ese cuerpo, ¿sí? El planteo de esto que aparece aquí como diferencial de A es diferencial de X por diferencial de Y, porque aquí tenemos variable X y variable Y, ¿sí? Mientras que en las integrales simples, la región de integración es un intervalo, en R, aquí tenemos una región en R2, ¿sí? Mientras que aquí tenemos una función de una variable, aquí se presenta una función de dos variables. Mientras que aquí tenemos el diferencial de X, aquí tenemos diferencial de A, que es diferencial de X y diferencial de Y. Y dos integrales que representan las integrales todas. Lo que nosotros hacemos aquí, en este curso, es calcular integrales dobles aplicando un teorema que se llama teorema de Fubini, que nos permite calcular hay una alumna que dice que no puede ver la presentación, el resto ve la presentación. Sí, profesor. Sí, profe, A yo lo ver veo. si el problema será que tiene que resolver eso. Bien. Profe, disculpe, hay un cuadrado nada más gris, capaz que por eso es lo que ella no ve. O sea, a mí me aparece un cuadrado a la derecha, un cuadrado gris. Capaz que eso es, no sé si a alguien más le parece. Sí, sí. Pero igual Ahora, no tapa el... Sí, pero no tapa nada. ajá, el cuadrado es de la parte que a mí me aparece, digamos, de ustedes, ¿no? En donde están ustedes. Bueno, seguimos, puede hacer que resuelva el problema. Tenemos en este caso de regiones no rectangulares. La rectangular es la región, como su nombre lo indica, es un rectángulo. Esta es una región no rectangular a la cual se le llama del tipo 1. ¿Cómo son estas regiones? Si ustedes se fijan, X, la variable X siempre va a estar entre A y B, es decir, entre X igual a A y X igual a B, ¿sí? Y la variable Y se va a estar limitada por un límite inferior que va a ser Y igual a G sub 1 de X, donde G es una función de X, y Y igual a G sub 2 de X, donde
y e igual a g sub 2 de x, quiere decir que y es una función de x, de modo que esta es una curva, que sería la gráfica de esa función. Entonces dice, la región del tipo 1 contiene puntos x, y, tales que para cada x fijo entre las constantes a y b, se tiene un y ese y se encuentra entre g sub 1 de x y g sub 2 de x, donde g sub 1 y g sub 2 son funciones continuas, de modo que las curvas no tienen interrupciones, ¿sí? La región de tipo 2, como pueden ver aquí, se diferencia en que la variable y es la que se encuentra entre dos constantes, que serían c y d. Y la variable x se encuentra entre curvas, que son funciones de y. Entonces tenemos que la variable x está entre c y d, y la variable x entre h sub 1 de y y h sub 2 de y, en donde las dos funciones son continuas, h1 y h2 de y. Entonces las diferenciamos porque vean ustedes los lados rectos que tiene. Los lados rectos que tiene, en este caso son lados horizontales, en el tipo 2, que es donde y está entre dos constantes, o sea, entre dos números, c y d. Vemos aquí ejemplos. Vemos aquí dos ejemplos de región. Esta primera región que está a la izquierda es una región en donde tienen ustedes que los lados rectos son lados verticales, o sea que tienen x igual a menos 1 en este lado, esta recta que está en línea punteada, x igual a 1, que es otra línea punteada, perdón, x igual a 2, y y igual a x es lo que hace de base, esa sería la g sub 1 de x, y y igual a x cuadrado más 1, que sería esa parábola, que sería g sub 2 de x. En esta otra de la derecha, tenemos como un triángulo aquí, en donde tenemos que, podemos decir que x está entre 0 y pi sobre 2, y y está entre 0 y la recta y igual a x, ¿sí? Aquí tenemos x igual a 0, que es el eje y, x igual a pi sobre 2, que es una recta que pasa por pi sobre 2, ¿sí? Y la recta y igual a x, ¿sí? Entonces nosotros en realidad a el triángulo lo podemos definir como tipo 1, si hago primero que x esté entre 0 y pi sobre 2 y y entre 0 y la recta, o la puedo definir como tipo 2 si hago que y esté entre 0 y pi sobre 2 y x esté entre x igual a y x igual a pi sobre 2. O sea, cuando yo hago el tipo 2, me vengo de izquierda a derecha, ¿sí? En la recta x igual a y hasta la recta x igual a pi sobre 2. Cuando veo la región del tipo 1, veo, bueno, primero fijo x entre 0 y pi sobre 2, y después digo la recta va desde el límite inferior al límite superior, siempre de menos a más, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Depende del tipo de región, va a ser o sea, cómo defina la región, si del tipo 1 o del tipo 2, eso va a implicar un cambio en cuando escribamos los límites para la integral 2. Ahora vamos a ver este teorema que les decía, que es un teorema que nos permite calcular las integrales dobles como dos integrales sucesivas.
Entonces esas integrales sucesivas se resuelven. La primera integral, la que está en el interior, se resuelve respecto de una variable. Y después que resolvemos esa integral, ¿no? Ya esa variable es reemplazada, por ejemplo, aquí primero se integra respecto de y, pero al final se hace la regla de Barrow y se reemplaza y porque es 2 de x menos que es 1 de x. Al hacer ese reemplazo, y porque es 2 de x, porque es 1 de x, entonces nos queda todo respecto de x. Y entonces volvemos a integrar ahora, pero con respecto a x entre a y b. Este sería un orden de integración en donde no, ese se correspondería con una región del tipo 1. Si las regiones del tipo 2, primero integro respecto de x, una vez que resuelvo respecto de x, que quiere decir que se quede constante, voy a hacer el reemplazo como regla de Barrow, va a ser reemplazada x por h2 de y y por h1 de y va a quedar todo en función de y vamos a hacer la integral respecto de y entre valores c y d. Siempre este tipo de integrales queda un valor numérico, un número real, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Que las funciones, ¿sí? Que la función que se integra sea continua en una región del plano y que las funciones que son límites de la región de integración sean también continuas. Bueno, veamos este ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí dice, evaluar la integral iterada de f de x iterada es lo mismo que sucesiva de la función f de x igual a 2x sobre la región que se muestra en la figura. Bueno, tenemos entonces esta función. La función va a ir aquí en el integrante, 2x. Y la integral, aquí vamos a poner los límites de la integral. Como desde esta planteada, como x entre menos 1 y 2, ¿sí? Que son los laterales, como del tipo 1, lados rectos, a derecha, vemos que x está entre menos 1 y 2, y luego y está entre y igual a x, que es el límite inferior, y la parte superior es la parábola que es x al cuadrado más 1. Primero se hace respecto de y, la integral, y después respecto de x. En el corchete va la primera integral que resolvemos. Como es respecto de y, 2x es constante, ¿sí? Y entonces me queda para integrar y. Y la integral de y va a ser y al cuadrado sobre 2. Aquí, como ven, ha desaparecido este 2 porque ha sido simplificado cuando integramos y al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces nos queda x por y al cuadrado. Aquí pongo, ya está resuelta esa integral que estaba en el corchete, y aquí ponemos los límites superior e inferior. Y aplicamos Barrow. Significa, la regla de Barrow, significa reemplazar la variable con respecto a la cual se integra por el límite superior. Es decir, reemplazamos y por x cuadrado más 1, ¿sí? menos reemplazamos y por el límite inferior. Entonces nos quedaría aquí x por x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Menos x elevado al
al cubo porque hago x, reemplazo y por x, me queda x elevado al cubo. ¿Sí? Bueno, distribuimos la integral, ¿sí? Distribuimos la integral para la resta. Integro esto que lo he hecho aplicando sustitución, ¿sí? Que el método de sustitución, tomando t o u como si u igual a x cuadrado más 1 y la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Bueno, ya vamos a hacer práctica de eso, pero repasar un poco eso de integrales, de método de sustitución. La cuestión que el resultado, una vez que integro esto, me queda un sexto x al cuadrado más 1 elevado a la tercera, menos la integral de x a la tercera, que es un cuarto x a la cuarta. Entre los límites de integración, que son menos 1 y 2, ¿sí? Bueno, reemplazo por 2 primero, después reemplazo por menos 1, resto y queda el resultado. ¿Sí? Como ven, siempre el resultado de este tipo de integrales es un, ¿no? Aquí tengo otra integral, evaluar la integral sobre la región representada, ¿no? En este caso se ha considerado hacerla como una región del tipo 2, en donde tomo x igual a y, aquí x igual a pi sobre 2, primero, de modo como les decía, me vengo de izquierda a derecha, y y que esté entre 0 y pi sobre 2. Y está entre 0 y pi sobre 2. Que se encuentra entre x igual a y x igual a pi sobre 2. Entonces, primero resuelvo la integral que tiene aquí diferencial de x, las que están en el interior, y hago la integral de x al cubo y respecto de x como x a la cuarta sobre 4, y y es constante, por eso queda ahí. La integral del coseno, el seno de x, y aquí pongo los límites para x, que son pi sobre 2 y son. Haciendo el desarrollo, reemplazando la x por pi sobre 2 y restándole luego la x igual a y, o sea, el reemplazo, lo que resulta de reemplazar x por y, nos queda este. Y luego vuelvo a integrar, pero ahora esta integral la vamos a hacer respecto de y nos va a quedar lo que tenemos aquí, ¿sí? Integramos y, nos queda y al cuadrado sobre 2, la integral de 1 es y, la integral de y a la quinta es y a la sexta sobre 6, que es 4 sobre 24, la integral de menos seno, que es coseno, quedaría coseno de y. Y bueno, por último lo que hacemos es reemplazar la variable y, primero por pi sobre 2 y después por 0, ¿sí? Para resolver aplicando la regla de barra, ¿sí? Les voy a dejar un ratito para que copien los dos ejercicios, si les parece bien a ustedes. Sí, profe. Este es el ejercicio 1, les dejo para que copien el ejercicio 1 y después el ejercicio 2. Disculpe, profe, ¿estaba grabando la clase usted? Ah, no, una alumna puede ser que esté grabando o no.
ponerlo al otro ejercicio, profe? ¿Cómo? Si puede ponerlo al otro. Bueno, sí, han terminado. Sí. Atiendan un momentito, chicos. Vamos a tener que cortar unos minutos porque tengo un problemita en mi casa de conexión. En un ratito volvemos. Disculpen, vamos a demorar al menos 15 minutos porque justo han venido los de la empresa del internet a cambiarme para que tenga una mejor señal. Entonces profe. les voy a pedir que tengan paciencia, unos 15, 20 minutitos, yo les voy a avisar por el WhatsApp, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien, profe.